A reading from the book of the prophet. Lectura del libro Ezequiel. As the Lord spoke to me, En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí I que heard me the decía: one who was speaking say to Hijo de Adán, Son of Man, yo te envío to a the los Israelites, israelitas, rebels who have a un rebelled pueblo against me, rebelde que se ha rebelado contra mí. ancestors, Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. hard of face, También los hijos son testarudos y are obstinados. they to whom A ellos te envío para que le you digas: shall say to them, Esto dice el Thus Señor. says the Lord God. Ellos They heed or te hagan caso o no te hagan caso, rebellious house, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. verbum Domini. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for His mercy. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for His mercy. To you have I lifted up my eyes, you who dwell in the heavens. Behold, like the eyes of slaves, A ti levanto mis ojos, the Lord. a ti que habitas en el cielo. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Like the eyes of us, Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, our eyes are on the Lord. así están nuestros ojos en el Señor nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Have mercy on us, Lord. Have Misericordia, Señor, misericordia, with contempt. que estamos saciados de desprecios. All too full is Nuestra alma está saciada the scorn of the del sarcasmo de los satisfechos, proud. del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A reading from the second letter of St. Paul. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, That I, Paul, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, a thorn in the flesh, un emisario de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. keep me from being too elated. 3 veces Times I begged the Lord, le he pedido al Señor verme libre de él but He said to me, y me ha respondido: Te basta mi gracia. For power is made La perfect. fuerza se realiza en la debilidad. I will rather boast Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, in order that the power porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Verbum Domini. Deo gratias.
The Spirit of the Lord El Espíritu del Señor está sobre mí. sent me to bring Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus departed from there and En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. when the Sabbath came, he began Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? Is he not the carpenter? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Are not his sisters ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. said to them, Jesús les decía, "Is not without no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. So he was not able to perform No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, lack of faith. y recorría Erdebundo, los pueblos del contorno enseñando. I'd like to welcome Father Me Wade. gustaría dar la bienvenida al Padre Wade esta semana. Masses Él this estará predicando las misas esta semana y estará escuchando confesiones mientras nuestra comunidad esté de retiro. come every year and help Ha sido muy generoso en twice this venir a ayudarnos cada año, de hecho 2 años este año. gospel today, Mark. Como vemos en el Evangelio de hoy, en el Evangelio según San Jesus Marcos, comes to his native Jesús place, Nazareth. viene a su Insignificant, ciudad natal de Nazaret. not even mentioned Es in the una Old Testament. aldea insignificante que ni siquiera es mencionada en el Antiguo Testamento. Believed at the time Se piensa que tenía apenas where he grew up. unos pocos cientos de habitantes en esa época, y empezó a enseñar en la sinagoga, Town y and relatives la of his gente del pueblo y were, sus man, familiares empezaron a decir, ¿de dónde saca este hombre todo esto, esta sabiduría que estaba enseñando and en la took sinagoga? offense at him. Y se ofendieron One con él. point we can draw from this, what Un I like punto que podemos sacar de esto y que me gusta mucho es que Jesús in life, vivió 30 años de vida oculta en Nazaret he worked as a carpenter. y 3 años de ministerio público. craftsman. Solía trabajar como carpintero, Do show vivió miracles, humildemente, not no people did not seem realizaba milagros, no ordinary. He asombraba a la gente, family life and human labor, something that santificaba la vida familiar y el trabajo humano, algo can acknowledge and see que and todos podemos reconocer this humble y ver. you know, Este humilde siervo, not making a big show of his sin divinity or his power. hacer un gran espectáculo de su divinidad ni de su People poder. Y la gente this guy that se preguntaba, ¿cómo es posible que este hombre con quien trabajábamos y con quien veíamos con su familia puede afirmar cosas tan the extraordinarias? son of Mary. Escuchamos que She es el hijo de María. teaches La iglesia nos enseña que ella permaneció virgen, a pesar que este pasaje habla de los hermanos de Jesús. En griego, adelphoi, hermanos, se utiliza para familiares aparte de hermanos de sangre. En hebreo no existía la palabra primo, así que era una palabra de amplio uso. Incluso en San Juan y San José, en el Evangelio según San Marcos y San Mateo,
se menciona que son hijos de otra María diferente, así que este pasaje no contradice a María como siempre virgen, sino más bien es una forma más amplia de referirse a su familia. that were with him Así que las personas que estaban con él offense at him. lo And rechazaron, Jesus' se response ofendieron, was that a y la prophet would respuesta come de Jesús from es that que un unaccepted profeta native place. He acknowledges this rejection no desprecian a un profeta más que en su tierra, remains más que en su lack of tierra, faith. And pero it se quedó points to God's sorprendido ante su falta de fe. people's faith, highlights it, points it out, and he's En otras amazed partes del Evangelio se extraña ante la fe de ciertas personas, pero aquí se extraña and we por su too falta de fe. can Nosotros reject también, obviamente, Jesus. podemos Maybe we want rechazar a Jesús. something more Quizás shocking in our queremos life, algo más more asombroso en showing. We nuestras want him vidas. to show up in our life in a more Queremos que se extraordinary presente en nuestras vidas de una forma más extraordinaria. can reject God as Y even somos exhibited in the capaces de world. Our rechazar culture does la that too. existencia de Dios a veces. But God Nuestra has a way cultura of moderna lo hace working into our frecuentemente, life. pero Dios He has tiene a cierta way forma de irrumpir of en opening us nuestras up vidas. to his work in Tiene us, cierta to forma his de presence, to cause us to disponernos depend on him a for su faith. presencia y And sus he does this enseñanzas, ya oftentimes que lo through llamemos con suffering fe. and A veces lo poverty. hace a través de Poverty in sufrimiento o la material pobreza. state, La pobreza en el poverty sentido involved general de cosas vulnerabilities that we que have, carecemos, urging vulnerabilidades que God to show tengamos, up. donde In necesitamos those ways, que Dios venga. he opens us up En to esas his maneras presence, his nos grace, dispone a su and his love. presencia, su gracia y su Tonight in the obra en second nuestras reading vidas. from Second Hoy en la Corinthians segunda lectura, en la chapter segunda 12, carta de San Pablo a los Corintios, capítulo we're 12, told that Paul speaks of escuchamos que being Pablo given a thorn in the habla flesh, de which he haber declares was an recibido angel of Satan to beat him. una And espina this is to keep en him la from being carne. Lo too describe offended. como un emisario de Earlier in Satanás. chapter 12, Y he esto es speaks that para about evitar 14 years earlier, que this is sea after demasiado Damascus soberbio. experience, he's Esto es taken después up de la to the experiencia en pulpit Damasco. and given an abundance of revelations. En cierto momento él es arrebatado al tercer cielo y recibe una abundancia Gifts or de experiences, revelaciones. spiritual Así experiences. que para He's saying impedirle que God caiga gave en la him this soberbia, thorn in él the dice que flesh, an Dios angel le of dio Satan esa to beat espina en la him. carne, un emisario de And the result Satanás, of that is para we have apalearlo. Y el difficulties resultado de esto es que tenemos that makes dificultades, us dependent nos on God. humilla, nos hace We dependientes experience de some Dios, vulnerability. experimentamos cierta vulnerabilidad, We have a tendency to want to tenemos make cierta ourselves tendencia a querer ser draw autosuficientes, from our own strength, a live by our own lights, sacar de nuestras and propias not to fuerzas, seek vivir God's según counsel, not to seek nuestras his propias wisdom, fuerzas y not no to seek buscar his el consejo de protection. Dios, ni su fortaleza, ni su gracia. Following the Lord, Y I think we al all seguir al experience Señor, at times, encuentro que he todos calls us to a experimentamos a vulnerable veces place esto. sometimes. Él nos llama a un lugar vulnerable a veces, Places where we don't have security, lugares donde no tenemos places we've never seguridad, been before, lugares donde no hemos estado so antes, to speak, quizás challenges that metafóricamente hablando, we don't know how to desafíos, address. dificultades que no sabemos And that abordar. can keep us humble Y and esto keep us puede small mantenernos because we humildes y realize we need pequeños, God. porque nos damos cuenta que So with necesitamos a this thorn Dios. in the flesh that Así Paul que con esta experiences, espina en la carne que tenía he prays, Pablo, calls out three él times, asking God reza, to deliver llama him from tres it. And veces the answer that he pidiéndole a gets Dios is que that lo my libre grace de is esta, y sufficient la for you. reciba. La respuesta que Power recibe es: is te made basta mi perfect in gracia. weakness. La fuerza se My realiza en la grace, debilidad. my grace is enough. Mi gracia te basta, dice el Señor. The power is made perfect in La weakness. fuerza The se power of realiza en la God, debilidad. the word Esta power fuerza de becomes, Dios que obra we en can see it more nosotros, clearly, right? podemos verla más In our claramente en trials, that nuestras power debilidades y of dificultades, ¿verdad? a new En direction, donde obramos a través de inspiration. una nueva inspiración. Podemos llamar a esto Grace is gracia. sufficient. Esta gracia es First Corinthians, suficiente. La primera Paul speaks of carta a the los cross Corintios, as the power of God Pablo habla for those who de are la being cruz saved. como el poder de Dios para aquellos que Cross están is siendo the salvados. image of La cruz our es como power una inversión total and del mundo. success and strength and Nuestro poder es popularity cuando tenemos and wealth. éxito y popularidad y las cosas Christianity nos was van bien. saved by the En cross. el cristianismo So we share in somos that. salvados por la cruz, And through that compartimos cross and in en esa sharing, cruz, our y a sharing through través the de esa sufferings cruz y of nuestra Christ, participación en los we sufrimientos de receive grace. Cristo, recibimos That gracia. grace is given to us. Esta Grace gracia is a nos es gift from dada. God. La It's gracia es help. un It's don a de Dios, es sharing the ayuda. divine nature. Se trata de It compartir en la enables naturaleza also divina
sana nuestra alma. justification and baptism, confirmation, En la sanctifying justificación, el bautismo, en la confirmación, recibimos la gracia santificante. La gracia despierta el deseo del bien, nos ayuda a lograrlo, it gives us perseverance. nos da perseverancia. So oftentimes we have a A strong menudo start, we have good tenemos un inicio not easy to sólido y buenas intenciones, pero no es fácil terminar la tarea. and that No grace siempre es fácil llevarla hasta el final. Y esa gracia nos da perseverancia que nos guía hacia la vida eterna, hacia la visión beatífica, a la gloria, completely above our la human cual nature. It's está por encima totalmente de nuestra naturaleza humana, totalmente por encima de lo que somos capaces de lograr. Necesitamos gracia, necesitamos ayuda de las alturas para hacerlo. Si no tenemos fe, si no reconocemos nuestra necesidad de esa gracia, ¿cómo vamos a poder recibirla? the catechism says that El only faith catecismo can embrace dice the que solo la fe mysterious ways es of God's capaz de almighty power. admitir This faith los caminos will misteriosos del poder misterioso de Dios. in order Esta to draw gracia to itself Christ's nos power. bendice en nuestra debilidad para ayudarnos a recibir el poder de In Cristo. Jesus, Es a través de la fe en Jesús que receive somos this grace, capaces de recibir esta gracia, power, de recibir el and this poder. weakness Y draws esta us debilidad to power. nos acerca hacia It opens hacia us. el poder de Cristo, nos dispone a esa gracia. The catechism, in speaking of faith, El catecismo, cuando habla de la fe, hay una hermosa sección that faith que is dice first of all que la fe, primero que nada, personal es adherence to God. una adherencia personal a It's Dios. also a human act. También es un acto humano, pero es una adherencia personal. We see in Es the Old Testament where aferrarnos a Dios. commanded to En el Antiguo fear the Testamento Lord. somos mandados a temer al Señor, You could speak of servirlo, habla de seguirlo, to draw that power to seek communion with para buscar comunión con Él. St. John Paul II. San Juan Pablo in the II, United States, en una reunión con sacerdotes en Estados Unidos en 1987 en Miami, dijo, can use our weaknesses Dios puede utilizar nuestras debilidades as our strength. tan fácilmente como nuestras fuerzas para lograr su voluntad. Use our weaknesses as Puede easily. usar nuestras debilidades tan fácilmente como nuestras fuerzas. I think the message is Creo que el mensaje have those that es que cuando tenemos esa espina en la carne, cuando tenemos esa dificultad, hemos de buscar la voluntad del Señor, rezar y pedirle la gracia para salir adelante. Y Dios ha de utilizar esto para he can use that to que sigamos su voluntad, para plan. lograr sus planes y propósitos en nuestras vidas. Pope Benedict El XVI, Papa Benedicto XVI Lord does not free dijo us que el Señor no nos but helps us libra de los males, sino nos ayuda a madurar en los sufrimientos, dificultades y persecuciones. Haven't you experienced that with suffering? ¿Alguna vez no han tenido eso Get a lot more con los sufrimientos? Las cosas se vuelven mucho más sencillas y enfocadas. in our life that are Empezamos a deshacernos de cosas en la vida que son distracciones, porque súbitamente ahora tengo esa cruz, esa dificultad, y me hace falta encontrar a Dios. Así que no me hace falta lo demás, me hace falta que las cosas sean más sencillas y enfocarme en Él. we find ourselves Encontramos que rezamos más, encontramos que buscamos más la voluntad de Dios, encontramos que nos entregamos más. Eso nos hace madurar walked with the Lord. en nuestra caminata con el Señor. Philippians 4:13, Y finalmente Filipenses 4:13 dice que podemos hacer todas las cosas en aquel that's the que key nos to da remember, that it's not las fuerzas. all up to Esa es la clave, hay que recordar eso. No todo depende de mí o de ustedes. God's going to A work través de la fe, Dios ha de obrar en nuestras vidas para que recibamos su poder y su gracia para cumplir su voluntad. Pablo dice, por lo tanto, estoy contento con las debilidades, insultos, dificultades, persecuciones y restricciones, then I am pues strong. porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Rejoice in poverty. Somos capaces de regocijarnos en la debilidad. Right? We all have whatever Todos las tenemos. Todos tenemos diferentes dificultades y debilidades en nuestras vidas. Nadie tiene todos los dones, todos los talentos. Dios lo planeó de esa forma, para que en el cuerpo místico dependamos unos de otros, para que necesitemos ayuda. Por seguro en la vida espiritual, so when necesitamos su gracia. constraints, weaknesses, Así insults, que cuando los
las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades se nos crucen en nuestro camino, es nuestra oportunidad para acudir al Señor, para orarle a Él y recibir su poder y su gracia.